Es un gusto nuevamente poder estar aquí, poder compartirles un poquito más de las escrituras. Y bueno, si Jorgito se olvidaba, yo le iba a hacer recordar de aquí también. Pero bueno, está bien, hermanos. Entonces, igual están invitados para la noche, para la reunión de parejas también, si desean entrar. Muy bien, vamos a seguir estudiando, hermanos, el libro de Hebreos. Ya nuestro hermano Mario, la semana pasada, empezó nuevamente con esta caminata prácticamente de Hebreos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la esperanza que realmente es firme con respecto a las promesas que Dios nos ha dado, que no hay quebrantamiento. Él no va a quebrantar su promesa, Él lo va a cumplir sí o sí, porque es Dios mismo quien dio la promesa. En otras palabras, si Dios te ha dicho que tú eres salvo, eres salvo. Si Dios te ha dicho que un día tú estarás en el cielo con Él, vas a estar en el cielo con Él. Él no puede quebrantar su promesa. Prácticamente eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy lo que vamos a ver es acerca de un personaje que a veces trae dolor de cabeza porque no hay mucha información con respecto de él. Y también vamos a ver acerca de un sacerdocio, vamos a ver acerca de un tabernáculo y todo lo referente al sacerdocio dentro del Antiguo Testamento. Pero hoy básicamente vamos a ver 4 personajes, hermanos. Vamos a ver a Abraham, a Leví, a Melquisedec, ¿quién será? Y a Jesús, ¿ya? Pero antes de eso vamos a orar y que Dios nos dirija, hermanos, para poder empezar. Soberano Padre, queremos agradecerle, Señor, por su palabra, que siempre nos está dando la mejor dirección, Señor. Queremos ser fiel, Señor, a ella. Queremos, Señor, que abra nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos entender, Señor, hoy día lo que realmente quiso decir y se aplique ahora, Señor, en nuestras vidas y en nuestro diario vivir, Señor. Diríjanos, Señor, bendiga este tiempo en su santo nombre. Amén. Ok, pero para poder entender, hermanos, eso es necesario que veamos algunos personajes, ¿ya? Ahí hay un hombrecito, un viejito mirando las estrellas, y luego hay otro viejito que quiere sacrificar a un niño. ¿Sí? Más o menos recuerdan quién es este personaje. Abraham, ¿no? Abraham. Entonces, Abraham es el personaje el cual es muy importante. Él recibió la promesa, Dios le dice, bueno, sal de tu tierra, yo te voy a dar una mejor tierra y tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y luego también, por obediencia, él lleva a su hijo a querer sacrificarlo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Muy bien. Ahora, no sé si... Ahí creo. Ahora es importante también ver la genealogía de Abraham. Ahora no sé si se puede entender. Abajo en el círculo está Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, ¿no? Que es Ismael e Isaac. Cuando nos referimos a Isaac, ahí está, gracias hermano. Cuando nos referimos a Isaac, él tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Estamos arriba. Y nos enfocamos más en Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos, los que vamos a tomar hoy día en cuenta es a Leví y a Judá. A Leví y a Judá. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Puedes pasar al siguiente, hermano? Muy bien. Cuando hablamos de Leví, hay 2 personajes que sobresalen aquí. Y uno es Aarón y el otro es Moisés. Pero también hay que tener en cuenta, hermanos, que cuando estaba en el desierto el pueblo de Israel, Dios, por medio de Moisés, consagra a la tribu de Leví para que sea su sacerdocio, para que ellos puedan trabajar en el ministerio del sacerdocio. ¿Ya? ¿Puedes darle otra, por favor? Entonces, bueno, ahí encontraron una figurita, ¿no? Supuestamente es Moisés con su hermano Aarón y allá está consagrándolo como sumo sacerdote, ¿ya? ¿Puedes darle otra? Ahora, esto es lo importante, esto es lo que quiero que entiendan acá, hermanos, antes de entrar al mensaje en sí. Ya una vez que es establecido la tribu de Leví como sacerdote, porque ustedes recordarán, cuando llegan a la tierra prometida y comienzan a repartir la tierra prometida, a la tribu de Leví no le dan nada, absolutamente nada, porque ellos habían sido separados para trabajar en el ministerio del sacerdocio. Esa era prácticamente su herencia, trabajar como sacerdote. Entonces, cuando ya Moisés proclama eso,
hay dos tipos, uno que era el sacerdote, que es el de blanquito, de más allá, y el otro es el sumo sacerdote. Uno es sacerdote y el otro es sumo sacerdote. El sacerdote podía hacer trabajos fuera del tabernáculo. Ahora, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo es el de abajo, hermanos. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo significa tienda de campaña, hermanos. ¿Ya? Es una tienda de campaña. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva por medio del desierto, llega un momento donde Dios dice, bueno, es hora de que yo habite dentro de mi pueblo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Y Él dice, lo vamos a hacer en una tienda de campaña, en el tabernáculo. Entonces, Dios llama a Moisés, le dice, sube al monte Sinaí, ahí te va a mostrar cómo tienes que hacerlo tú el tabernáculo. Moisés sube, Dios le muestra, y luego baja y hacen todo el tabernáculo. En el tabernáculo, hermanos, no vamos a entrar mucho al detalle ahí, prácticamente hay dos salas. La primera sala, que es la que está el número 11 por ahí, toda esa parte, es el lugar santo, y pasando el velo, no sé si les hace conocido el velo que se rasgó cuando Cristo murió, ¿recuerdan? Es ese velo. Ese velo es el que divide entre el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Miren, el sumo sacerdote es el único que puede entrar al lugar santísimo. ¿Estamos hasta ahí? El sumo sacerdote es el único que puede entrar al lugar santísimo. Y lo hace, o bueno, lo hacía una vez al año para cubrir los pecados, o bueno, para ofrendar por los pecados del pueblo y por los de él mismo. La pregunta que yo quería hacerles a ustedes aquí es lo siguiente, hermanos. Cuando Moisés, la figura de arriba, cuando Moisés y Aarón estaban trabajando juntos, Aarón era el sumo sacerdote y Moisés era el profeta. ¿Saben cuál es la diferencia de los dos? Entre sumo sacerdote y profeta. ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Tienen alguna? ¿Cuál es la diferencia, hermana? Ya. Ya, por ahí va, sí, está bien, por ahí va. Miren, su trabajo del sumo sacerdote era encargado de llevar al pueblo santo hacia el Dios. Esa era su chamba. Tenía que llevar el pueblo santo hacia Dios. Pero el profeta no. El profeta, como dice la hermana, tiene razón. El profeta era coger el mensaje de Dios y llevarlo al pueblo. Ahora yo me ponía a pensar acá, hermanos, es bien interesante cómo Dios trabaja, ¿no? Hizo un buen equipo ahí. Ahora lo curioso de todo es que Cristo hace las dos funciones en una sola. Muy bien, vamos a avanzar. Este es el tema que vamos a conocer hoy día, hermanos. Este es el tema al cual estamos aquí hoy. Conociendo la única forma de llegar al cielo. Conociendo la única forma de llegar al cielo. No vamos a leer todo el capítulo, pero está en Hebreos capítulo 7. Pero sí nos vamos a ubicar en Hebreos capítulo 7, hermanos. Entonces nos ubicamos en Hebreos capítulo 7. En el capítulo 6, quiero que noten algo ustedes primero, antes de pasar al 7. El versículo 19 y versículo 20 dice así del capítulo 6, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? Ya más o menos tienen referencia, ¿no? ¿De cuál velo? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego todo el capítulo 7 va a hablar acerca de sacerdocio, de sacerdote, de Melquisedec, de Abraham y de Leví. Entonces vamos a entrar un poquito más a esto. Muy bien, ¿puedes darle un hermano? Conociendo la única forma de llegar al cielo. Muy bien, la primera parte que nos va a contar aquí el autor de Hebreos es con respecto a Melquisedec. Que Melquisedec es más grande que Abraham y Leví. Y primero él nos va a dar algunas características con respecto a Melquisedec. Melquisedec, según el capítulo
7, versículo 1 al 3, nos dice que él era rey de paz, que es un rey de justicia, es un sacerdote de Dios, que no tiene genealogía y que no tiene principio ni fin. Ahora déjeme más o menos ilustrarle qué es lo que había pasado, para ver de dónde sacó este personaje Hebreos. La cuestión es que en Génesis capítulo 14, verso 17 en adelante, no es necesario que vayan, solamente les voy a contar qué es lo que pasaba en ese tiempo. Abraham estaba viviendo con su sobrino Lot. Seguramente ustedes han escuchado esta historia ya. Entonces llegó un tiempo donde los dos comenzaron a obtener mucha riqueza, demasiada riqueza. Comenzaron a obtener tanta riqueza que incluso hasta sus animales comenzaron a reproducirse tanto que no podían vivir entre ellos mismos ya. Tenían conflicto entre sus criados. Entonces decidieron separarse. Dijeron, muy bien, tú te vas a este lado y yo me voy a este lado. La cuestión es que cuando se separan, Lot se va a vivir cerca de Sodoma. Y ustedes posiblemente han escuchado acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ciudades totalmente carnales. Pero ¿qué es lo que pasó? En ese tiempo, tanto Sodoma como Gomorra tenían su rey, pero también como reyes tenían conflictos entre otros reyes. Entonces hubo una guerra, dentro de los cuales también estaban comprometidos los reyes de Sodoma y Gomorra, pero fueron derrotados. Y al ser derrotados, los reyes ganadores llevaron el botín, es decir, llevaron hombres, mujeres, niños, riquezas, animales, todo llevaron. Y dentro de eso estaba su sobrino de Abraham, que fue Lot, también lo llevaron. Cuando Abraham se entera de eso, él coge a hombres y dice, no, tenemos que salir a recuperar. Y se va. En plena noche los encuentra a los reyes, los ataca y los vence. Cuando Abraham vence, él recupera el botín y lógicamente recupera también a su sobrino Lot. Cuando está regresando, capítulo 14, versículo 17 al 20 de Génesis, sale Melquisedec a su encuentro de Abraham y lo bendice y recibe diezmos. Ahora, lo curioso de todo, hermanos, con respecto a esto, es que no hay mucha más información de Melquisedec, solamente tenemos 3 versículos. Nada más. Solo eso. Y de eso, solamente tenemos estas características. Que era un rey de paz, que era un rey de justicia, que era un sacerdote de Dios, dice el versículo 1, capítulo 7 de Hebreos, que no tiene genealogía. Aquí hay que hacer énfasis en genealogía, y no tiene principios de fin. Ahora, ¿por qué digo que no tiene genealogía? ¿Saben por qué? Porque Génesis es un libro lleno de genealogía. Está lleno de genealogía. Por ejemplo, el capítulo 5, descendencia de Adán. Capítulo 6, generación de Noé. Capítulo 10, descendientes de Noé. Capítulo 11, descendientes de Sem. Capítulo 27, o versículo 27, descendientes de Teré. Y así hay cantidad de ejemplos de genealogía. Pero de Melquisedec no hay. De Melquisedec no hay. Entonces, lo que el autor de Hebreos nos dice es que esto es semejante al Hijo de Dios, que es Jesús mismo. Ahora, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, sabemos que Jesús tuvo madre, tuvo hermanos y tuvo una genealogía. Mateo capítulo 1, vemos una lista gigantesca. Pero lo que se refiere el autor de Hebreos se refiere a su eternidad. Porque Melquisedec no tiene genealogía, no se sabe. No se sabe ni dónde vino, ni a dónde se fue, ni cómo nació, o de dónde nació y cómo murió. No. Y a Jesucristo es lo mismo. Por su eternidad se asemeja, es semejante. Es una copia. Melquisedec es una copia de Jesús. ¿Podemos avanzar, hermano? Ahora, Melquisedec recibió los diezmos y bendijo a Abraham. Miren ustedes aquí algo importante, hermanos. Para el pueblo de Israel, Abraham es una persona sumamente importante. Es importantísimo para Israel Abraham. Básicamente es el patriarca. ¿Saben qué significa ser patriarca? Es lógicamente padre, pues no, lógicamente padre. Pero es el padre de una familia, es el padre de una nación, como en este caso, pero no solamente queda allí,
sino que también es el que recibió las promesas, fue llamado por Dios y con él se cumplen muchas promesas también. Ahora, Abraham no solamente es muy conocido por Israel, sino también por todo el mundo. Y no solamente conocido por todo el mundo, sino que también acá dentro de la iglesia también es muy conocido. E incluso muchos de nosotros lo tomamos como ejemplo de fe, ¿no? Que incluso quiso sacrificar a su hijo esperando un sacrificio de Dios, y así sucedió. Esto es así. Entonces Abraham tiene una posición jerárquica, aunque no lo creamos, en la sociedad, especialmente para Israel. Pero cuando entra Melquisedec, Abraham queda chico. Abraham es subordinado. Ahora, ¿por qué? Muy bien, vamos a ver esto de acá. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes que les dije que Leví le fue dado la autoridad de poder recibir diezmos? Entonces eso significaba que los subordinados, el pueblo, tenía que llevar diezmos a Leví para que él pueda presentar a Dios. En este caso, fue Abraham quien presentó diezmos a Melquisedec. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Y no solamente eso, sino que Melquisedec bendijo a Abraham. Y según las Escrituras, el que bendice tiene que ser mayor al bendecido. Por ejemplo, Isaac, ¿a quién bendijo? A su hijo Jacob. Jacob, cuando ya está ya viejito allí, están todos sus hijos rodeados y comienza a bendecirlos uno por uno. ¿Se dan cuenta? El mayor bendice al menor. Y quizás un ejemplo más reciente es con respecto a Mateo, que habla y dice que llevaban los niños a Jesús para que los bendijera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mayor bendice al menor. Melquisedec es mayor que Abraham. Melquisedec es mayor que Abraham. E incluso, el siguiente por favor, Melquisedec también recibe los diezmos de Leví. ¿Por qué? Porque Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob y Jacob es padre de Leví. Pero cuando Abraham presenta los diezmos a Melquisedec, indirectamente también Leví presenta los diezmos. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Esto es muy importante entender aquí. Ahora, ¿cuál es lo curioso de todo esto? Lo curioso de todo esto es que tenemos dos líneas de sacerdocio. No sé si se dan cuenta ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos una línea de sacerdocio que es Leví, o todos los levitas, y tenemos también una línea de sacerdocio que es Melquisedec. ¿Puedes darle la siguiente, hermano? Muy bien. Entonces, este es nuestro siguiente punto. Jesús es quien nos lleva al cielo. Ahora déjenme explicarles un poquito. ¿Puede regresar al toque anterior? Antes de que me olvide. ¿Por qué tenemos dos líneas de sacerdocio? ¿Se han hecho la pregunta? ¿Por qué en la Biblia expresa que hay dos líneas de sacerdocio? Uno es por Leví y otro es por Melquisedec. Y quizás la pregunta sería, ¿y cuál de los dos es el más importante? ¿Cuál de los dos es el más importante? La cosa es que Leví, el sacerdocio de Leví, fue dado por la ley. Éxodo capítulo 28. Capítulo 28. Entonces, la cuestión es que cuando se le dio el sacerdocio a Leví, ese sacerdocio no pudo llegar al objetivo, el cual Dios quería que llegue. Ahora, ¿cuál fue el objetivo? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Allá. Qué raro, decía yo, estoy hablando muy bajito. Muy bien, entonces, cuando Dios establece el sacerdocio de Leví por medio de Moisés, que es muy importante esto entender, Dios establece el sacerdocio de Leví por medio de Moisés, este sacerdocio no pudo llegar a su objetivo, nunca cumplió su objetivo. Ahora, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué estamos diciendo? Que lleve al pueblo santo y perfecto delante de Dios, nunca lo cumplió. Era débil, dice el versículo 18 de Hebreos, capítulo 7. Entonces, Dios al ver eso, establece otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, Hebreos nos explica que cuando Él cambia el sacerdocio,
lógicamente tiene que cambiar la ley también. En otras palabras, elimina la ley. Y del nuevo sacerdote que estamos hablando de él, de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Entonces, Jesús prácticamente es el nuevo sacerdote, que no viene por la tribu de Leví, sino que viene por la tribu de Judá, del cual nunca se habló nada que tenía que adorar o servir en el santuario. Entonces, cuando hablamos de que se cambia el sacerdocio, estamos diciendo que la ley tiene que ser eliminada, tiene que ser cambiada. ¿Y por quién lo cambió? Por el sacerdocio de Cristo Jesús, que viene, lógicamente, de Judá. Entonces, con Cristo, la ley caduca. Con Cristo, la ley se acaba. Con Cristo, la ley se elimina. Porque tenemos un nuevo sumo sacerdote, que es Cristo mismo. Pablo escribe a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, creo que en el siguiente está, ahí está, él dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25 dice: la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo y nos lo entregó a ella. Entonces, lógicamente, la ley no pudo desarrollar o no pudo cumplir su objetivo. Simplemente fue un momento hasta que Cristo venga y luego pasamos a Cristo. Creo que hay una foto después. Ya. Ahora, Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 15 al 22. Ahorita estamos en Hebreos, ¿ya? Ahora hay un nuevo sacerdote, quien es como Melquisedec. ¿Ok? Este es Jesús, que no fue establecido por la ley de descendencia. ¿A qué se refiere con esto? De que los levitas, todos los levitas fueron ordenados ser sacerdotes, pero por descendencia. O sea, ¿qué significaba esto? Que si Aarón, que era sacerdote, moría, le pasaba ¿a quién? A su hijo. Su hijo nuevamente era sacerdote. Si moría, le pasaba nuevamente a su hijo y así sucesivamente. Miren, cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y luego regresan, ellos tenían que identificarse y decir: ¿tú de qué tribu eres? Ah, ya, yo soy de Judá. Ya, tú entonces, ¿cómo sabes que eres de Judá? Y ellos sacaban una genealogía completa así. ¡Wow! Especialmente para los levitas era muy exigente, porque ellos eran encargados de llevar al pueblo a Dios. Entonces, si un levita decía: yo soy levita, ya, enséñame tu genealogía. Sin tu genealogía no puedes servir en el templo. Así era en ese tiempo. Entonces, cuando habla que los levitas fueron ordenados ser sacerdotes por descendencia, se está refiriendo a esto. Pero Jesús no fue así. Jesús dice que es allí, creo que hay una palabra ahí, inconmensurable. O sea, es decir, que Jesús fue hecho sacerdote inconmensurablemente por el poder y por su eternidad y por su deidad. No es por descendencia, sino por la eternidad que Él muestra. Entonces, la ley anterior con los sacerdotes anteriores quedan de lado porque no fueron fuertes, fueron débiles e inútiles. Con ellos nunca pudimos nosotros llegar a acercarnos a Dios. Y esta es una palabra importante: acercarnos. Porque con Cristo sí podemos llegar a acercarnos a Dios. Con Él sí se puede. Entonces, mientras que en el santuario anterior era por generación, este nuevo sacerdote, que es Jesús, fue ordenado por juramento. Y allí está el juramento. Ahora aquí, esto es bien importante, hermanos. Este es el juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Cómo fueron ellos? Por descendencia. Pero Jesús no fue por descendencia, fue por un juramento. ¿Y quién lo juramentó? El Señor, es decir, Dios mismo. Dios mismo es el que dice:
y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí se entiende, hermanos? Los levitas fueron puestos sacerdotes por descendencia, pero Jesús fue ordenado sacerdote por juramento directamente de Dios. Por juramento directamente de Dios. Entonces, nuevamente vemos la importancia aquí, que Jesús incluso es más importante que la ley. Es más importante que la ley. En Hechos capítulo 13, versículo 39, dice: todo el que cree en Él, o sea, en Jesús, es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Entonces, lógicamente lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que no sirvió mucho, no había mucha confianza en esta parte. En el sacerdocio levítico no había mucha confianza para poder acercarnos a Dios, pero sí había total, y debe haber totalmente confianza en Cristo mismo, que es nuestro sacerdote. ¿Puedes pasar al otro, hermano? Ok. No sé si se nota, pero en la parte de acá hay un bus que es viejito, y en la parte de allá hay un bus totalmente moderno, ¿no? Este es por los años más o menos 60, 80. ¿Saben de dónde es esta foto? Es de mi tierra, es de Contumazá. Este bus es uno de los primeros buses que llegó a mi tierra. Mi papá me contaba que sus sillas eran durísimas y que cuando se malograban los muelles los amarraban así con sogas y luego seguían. O sea, no había mucha confianza, pero como no había otro, ya pues se subían, no había de otro. Entonces este es, y allá está pues totalmente ya lleno de tecnología, con mucha seguridad, etcétera, etcétera. Hermanos, la ley es más o menos así. La ley y los sacerdocios no hay mucha confianza. Como que no te van a llegar a tu destino bien. Pero con Cristo ya es otra cosa. Con Cristo sí hay total y exclusivamente seguridad de que Él sí te va a llevar a tu destino, que es estar con Dios mismo. Eso sí hay seguridad. ¿Puedes pasar, hermano? Ok. Y por último, hermanos, Jesús es superior a todos los sacerdotes. Hebreos dice que realmente hubieron muchísimos sacerdotes. Muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Porque la muerte los consumía. Un sumo sacerdote estaba dirigiendo, moría y tenía que pasar otro sumo sacerdote. Nuevamente moría y pasaba otro sumo sacerdote. Josefo es un escritor antiguo. Él dice que hizo más o menos un cálculo de cuántos sumos sacerdotes fueron desde Aarón hasta el año 70 que se destruyó Jerusalén. Según él dice que hubieron 84 sumos sacerdotes en el ministerio. 84 sumos sacerdotes. La diferencia con Jesús es que solamente Él es uno, porque permanece para siempre. Él es eterno. Y no solamente es eterno, dice el autor de Hebreos, sino que por esa eternidad es que Él te puede salvar para siempre. Por esa eternidad. Porque Él permanece para siempre. Y como permanece para siempre, Él no puede pasar su sacerdocio a otra persona. No puede. Porque permanece para siempre. Y al permanecer para siempre, te salva para siempre. Y no solamente te salva para siempre, sino que también intercede por ti delante de Dios Padre. A eso se refiere el apóstol Juan cuando escribe su carta en capítulo 2 de su primera carta. Dice: queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende delante del Padre. Y Romanos, el apóstol Pablo le escribe y les dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y por último, creo que hay algo más ahí. Los sacerdotes anteriores, los levíticos, hacían cantidad de sacrificios, mataban cantidad de animales. Cristo solamente lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora Él no tiene la necesidad, como los de acá, de hacer sacrificios por Él
y por los del pueblo. No, Él solamente hace uno y es para siempre. Entonces el autor de Hebreos termina diciendo lo siguiente, hermanos. Este es el sacerdote que nosotros necesitábamos, pues. Este es Cristo Jesús, que nos ayuda a acercarnos más a Dios, que realmente cumplió la función la cual Dios quería, llevar a su pueblo santo delante de Él. Por tanto, Él dice, despójense de todos esos ritos. Entonces ya no sirve nada ya la ley, ya no sirve nada de las costumbres religiosas, ya no sirve nada la forma como tú estás pensando para llegar al cielo. Cristo es la única forma de llegar al cielo. Creo que hay una imagen. Ahora, yo quería terminar con esto, hermanos. Si me han entendido, entonces esta imagen va a penetrar en sus cabezas. ¿Cómo piensas llegar al cielo? O quizás, ¿cómo estabas pensando llegar al cielo? ¿Por ser muy bueno? ¿Por hacer obras de caridad? ¿Por adorar a ídolos? ¿Esa era tu forma de supuestamente llegar al cielo? Eso no sirve de nada. No sirve de nada. Porque incluso la ley no pudo hacer eso. ¿Tú piensas que eso va a hacer algo por ti? No va a hacer nada. ¿Puedes darle al siguiente, hermano? ¿Qué camino vas a tomar? Cristo realmente es el único camino para poder llegar al cielo. Pero acá hay una advertencia también, hermanos. El hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir también de que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. O sea, si yo soy cristiano, supuestamente, y creo en Jesucristo, pero no estoy andando de la mano con Jesucristo y estoy tratando de hacer lo anterior, de la imagen anterior, entonces no también estás haciendo nada, hermano, por tu vida. No estás haciendo nada, no te va a beneficiar nada. Cristo, nuevamente, es el camino. A Él tienes que ir, a Él tienes que regresar. No te desapegues de Cristo. Él es el único. Y concluyo con lo siguiente, hermano. Esta es la conclusión. La muerte de Cristo rompió el velo. ¿Se acuerdan o no? Muere Cristo, hay un temblor y se rompe el velo. ¿Qué significa eso? Que hay acceso al lugar santísimo. Cristo entró al lugar santísimo celestial, no al terrenal, porque recordemos que fue derrumbado en el año 70. Entonces Cristo entró al lugar santísimo arriba en el cielo. Cristo es nuestro precursor. ¿Qué significa esto? Que si Cristo ha entrado primeramente Él al lugar santísimo, Él nos va a llevar a cada uno de nosotros también a ese lugar, al lugar santísimo. Y por último, no hay otra forma de llegar al cielo, hermanos. Ustedes pueden buscar que el cielo, que las estrellas, que el horóscopo. No, no hay. No hay otra forma, hermano. No por medio de buenas obras, ni costumbres, ni cumpliendo la ley. No se puede. Jesús es la única forma de llegar al cielo. En Él tenemos que creer y en Él tenemos que rendirnos, hermanos. Espero que esto sea, hermanos, para sus vidas y apegarnos más cada día a Él. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias infinitamente, Señor, por su palabra. Padre Santo, queremos esta mañana, Señor, reflexionar con respecto a nuestras vidas también. Orando, Señor, que de nosotros salga, Padre, que usted es el único Salvador, Señor, Jesucristo. No hay otra forma, mi Dios. Puede haber muchas cosas, Señor, afuera en el mundo que van a querer, Señor, distraer nuestra mirada, distraer, Señor, nuestra forma de pensar y de ver las cosas, mi Dios. Pero queremos mantener nuestra mirada fija, Señor, delante de usted. Por favor, le suplicamos, Señor soberano. Guíenos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en su palabra y con usted, Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este día, Señor, y rogando, Padre, que esto entre en sus corazones de mis hermanos. En su santo nombre, amén.